El día de hoy les vengo a hablar de la democracia en Latinoamérica. Pero antes tenemos que saber o entender un poco qué es la democracia. La democracia, en el sentido estricto, es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que contienen legitimidad a sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a las decisiones que toma el pueblo, o la gran mayoría del pueblo, se pueden tomar ciertas decisiones, tanto en la elección de, por ejemplo, algún presidente o un alcalde, o algún cierto de tema o aprobación de alguna ley. Uno de los componentes principales que tiene la democracia, o los principios básicos democráticos, es uno de ellos, que es la igualdad. Obviamente, la democracia busca la igualdad en el pueblo, tanto en el pueblo como para el gobierno. Porque a pesar de todos tener un punto de vista diferente, todos tener culturas diferentes, pues a la hora de tomar decisiones pues tenemos que ser democráticos. Otro de ellos es la limitación del poder, que esto es bastante importante porque si bien podemos saber que un presidente, por ejemplo, no es lo bastante apto para pues ejercer su poder, el pueblo tiene la potestad de la democracia para poder despojarlo de su puesto. Y a raíz de eso elegir a otro, que también está ligado con la democracia, que sea más apto para poder sobrellevar y guiar bien a su país. Otro de ellos es la esfera de lo indescindible, que esto ya viene ligado con lo que dije en un punto anterior, que es en la toma de algunas decisiones o algunas leyes que se quieran implementar, donde aquí siempre un gobierno tiene que escuchar a su pueblo y en base a eso ser democrático con ellos y hacerles caso, por así decirlo, de alguna forma. Y el último de ellos, el que quiero recalcar, es el control del poder, que es básicamente lo que dije en el punto número 2, que es la limitación de poder, que viene siendo básicamente lo mismo, solo que aquí, por ley, o como ya muchos pueden llegar a saber, un gobierno donde, por ejemplo, un presidente solo tiene que durar 4 años. Y en base a eso se recurre a la democracia para volver a elegir a un gobernante, ya sea el mismo que duró esos 4 años o elegir uno nuevo. Teniendo esto en claro, podemos continuar a explicar qué es la democracia, cómo se vive la democracia en Latinoamérica. En los últimos 30 años, América Latina ha experimentado la transición y la consolidación democrática. Se han producido grandes avances para garantizar el derecho universal al voto, elecciones libres y transparentes y el acceso a la permanencia en el poder de los cargos elegidos. Sin embargo, estos hechos no son suficientes para garantizar una sociedad democrática en Latinoamérica, porque de igual forma existen varios factores que no cumplen o no sustituyen que Latinoamérica sea completamente democrática. Y son los puntos que quisiera aclarar a lo largo de este video. Uno de ellos es la desigualdad, que viene siendo la contraparte de uno de los principales objetivos de la democracia que dije en un punto anterior, la corrupción y la violencia. Uno de los primeros puntos que voy a tocar será la desigualdad. Como dije antes, los mayores problemas de la democracia latinoamericanas se vinculan con la carencia de derechos sociales y en particular con los elevadísimos niveles de desigualdad. La desigualdad no solo es un problema por sí mismo, sino que también aumenta sus efectos negativos porque interactúa con otros fenómenos. Los altos niveles de desigualdad aumentan la pobreza y reducen la calidad de vida de la población. Además también que afectan a la cohesión social, porque en unión a la corrupción y a la violencia reduce la capacidad institucional y aumenta la conflictividad social. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a raíz de que una población o una sociedad es desigual hacia sus semejantes, esto ocasiona obviamente conflictos entre nosotros,
por ejemplo, la desigualdad que puede llegar a tener el gobierno hacia nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno muchas veces, o en el caso de Latinoamérica, en muchas ocasiones puede centrarse más en pues su beneficio propio del gobierno y le hace caso mero a la población. Y esto, como es obvio, ocasiona indiferencia y desigualdad por parte del pueblo. Pero esto no solo aplica del gobierno al pueblo, sino también entre nosotros, el pueblo. Por ejemplo, el rico mira con desprecio al pobre y con indiferencia. Lo puede mirar como si estuviera bajo sus pies, como si fuera una criatura inferior en muchas ocasiones. Y eso obviamente ocasiona desigualdad por parte de los ricos a los pobres. El siguiente punto es la corrupción. ¿Qué más se puede decir de la corrupción aquí en Latinoamérica? Si ya nosotros como peruanos viendo cómo está nuestro país, en otros países pues está igual o está peor. Se podría hasta incluso decir que somos víctimas de la corrupción porque cada presidente, por ejemplo en el caso de Perú, cada presidente que nos toca es más corrupto que el anterior en muchas ocasiones. Y siempre nos guiamos con la típica frase en que hay que elegir a que nos robe menos. Y eso pues no debe ser así. El tema de la corrupción es un tema bastante amplio y bueno, creo que en un video no alcanzaría a abarcar todo el tema. Y también la corrupción es uno de los grandes problemas que tiene que afrontar la democracia. Porque como dije antes, el pueblo muchas veces no se informa o no hace un voto informado para elegir a sus representantes. Y eso muchas veces ocasiona que elijamos a algún presidente no lo suficientemente apto o no lo suficientemente comprometido con su país. Y el último punto que quiero tratar, para no ser muy largo este video, es la violencia. Este creo que es uno de los más relevantes que tiene dentro de la democracia. ¿Por qué? Porque básicamente muchas personas pueden llegar a ser extremistas conforme a un cierto tema. Por ejemplo, en los temas del feminismo. Mucha gente, conforme a este tema, se pone demasiado extremista y en base a eso ataca con violencia a los demás. Y eso obviamente no es lo que la democracia busca. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la democracia es ver a todos por igual y escuchar las opiniones de los demás antes de tomar una propia decisión, la violencia no lo hace. ¿Por qué? Porque impone lo que a un grupo de personas cree correcto y intenta de alguna u otra forma de aceptar que los demás lo acepten a la fuerza, sin importar la opinión que puedan tener otros sobre ese mismo tema, ya sea en contra o en favor de ese mismo. Y bueno, en conclusión, nuestro país o en Latinoamérica en general aún le falta mucho para poder ser plenamente democrático. También hay que decir con la sociedad en la que vivimos ahora, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo entero, hace que sea muy difícil llevar una sociedad completamente democrática. Y no pasa solamente aquí, sino también pasa en todo el mundo. Pero sinceramente creo que con un poco de compromiso de cada uno de nosotros, con su granito de arena, como podrían decir, podríamos llegar a ser una sociedad completamente democrática. Gracias.